Pues lo primero que quiero es como presentarme, obviamente, y también presentarles mi espacio de trabajo. Yo me vine hoy para el colegio donde trabajo porque creo que aquí tengo como herramientas para irles mostrando algunas cosas de las que vamos a hablar hoy. Voy a empezar por compartir mi presentación. Wow. ¿Dónde estás? ¿Ahí ya la están viendo o no? No, Claudita, todavía no. No estoy viendo. Todavía no. No. Veamos. ¿Ahí? Ya está cargando, Claudita. Listo, Bueno. ya, perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a empezar. Yo le cambié un poquito el nombre a la charla. O sea, digamos que la quiero conectar un poco, pero quise traer hoy un libro que he utilizado mucho en mi carrera profesional, que es este libro, no sé si ahí lo alcanzan a ver todos. Al final lo puedo dejar el nombre por el chat. Es un libro muy interesante porque me ha ayudado mucho para comprender qué es lo que pasa en las familias. Yo llevo ¿cuántos años? Ya ni sé cuántos años llevo trabajando en el área, soy educadora especial, entonces yo creo que es importante presentarnos, y esta charla pues la diseñé pensando en esta fundación que conecta corazones, ¿no? Había una frase muy linda que dijo Diana en el video y es: ¿cómo entre todos construimos actos de amor incondicional juntos? Pues precisamente que nos beneficien en pro de las personas con las que vivimos, con las que trabajamos. Ay, ahora me pasa la diapositiva. Bueno, yo soy una persona un poco romántica, entonces cuando Luz Estela me contactó, Luz Estela fue jefe mía en el nuevo gimnasio, que también es un colegio que hace muy bien el proceso de inclusión. Cuando Luz Estela me contactó, me dijo: Claudita, queremos una charla desde tu ser. Y definitivamente mi ser es mi profesión. Entonces, pues les quiero dedicar esto a los papás que están aquí hoy conectados. Y creo que todos en alguna medida sentimos la necesidad de mejorar como padres, ¿no? Tengamos o no hijos con X, Y, Z, situación, condición. Queridos padres, con este mensaje de amor quiero empezar esta conversación. Los padres podemos ser padres por varias razones. Una, el azar. Otra, la casualidad. Otra, la decisión. Nick Vujicic, en el prólogo del libro que escribieron sus padres con respecto a cómo ha sido su vida al lado de su hijo, dice lo siguiente: nací sin brazos ni piernas y mis discapacidades han representado muchos desafíos. Sin embargo, siempre he dicho que cualquiera que crezca sin el amor y el apoyo de sus padres tiene mucho más por superar que yo. Así que para todos los que estamos en este simposio, hoy es el tiempo para pensar la importancia que tiene acompañar y formar a las familias con las y para las que trabajamos. Muchos se preguntarán: ¿y ella quién es? ¿Qué vendrá a decirnos? ¿Qué vamos a aprender? Con esta charla aprenderán a reflexionar, analizar y sobre todo pensar qué cambios deben hacer en sus vidas para lograr que sus hijos e hijas alcancen la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? ¿En qué consiste que nuestros hijos crezcan con bienestar? ¿De qué forma podemos garantizar que se desarrollen en todo el potencial que tengan, sea lo que sea y pase lo que pase? Todos somos diferentes y es justamente esa diferencia la que hace que día a día los profesionales
intentemos hacer magia, pero quienes realmente la hacen cuando nace una persona con alguna condición de discapacidad, quienes de verdad hacen la magia son ustedes, queridos padres, o cuidadores, educadores, maestros, profesionales. Es decir, la familia en todas sus variedades constituye la fuerza principal para superar la adversidad. Con cariño, pues a mí por lo general me dicen Pita en los trabajos porque pues es mi apellido y lo llevo con mucho honor porque fue mi papá y mi mamá quienes me enseñaron a tener mucho amor por lo que hago. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de los ajustes razonables en la crianza de los niños y las niñas con trastorno del espectro autista. Dianita, quiero que me confirmes si me están escuchando bien. Sí, corazón, perfecto. Listo. Aquí vamos. Vamos a ponerle un orden a la charla para que todos, pues obviamente tengamos como el norte hacia dónde vamos. Lo primero de lo que vamos a hablar es qué es un ajuste razonable, porque pues el término está muy de moda y es indispensable que nosotros como papás, como maestros, como médicos, como terapeutas, comprendamos los conceptos para poderlos llevar a la práctica. En el segundo punto vamos a hacer algunos ejemplos prácticos, pues para que todos tengamos de verdad la noción de qué es un ajuste. Ahí ustedes se van a dar cuenta que sin necesidad a veces de tener el vocabulario moderno y actualizado, durante toda la vida, pues uno va haciendo ajustes razonables a todo lo que uno necesita como apoyo. Tercer punto, vamos a trabajar en cómo diseñar un plan de ajustes razonables para la crianza. Entonces vamos a ver cómo se crea un entorno estructurado, cómo se puede adaptar el entorno físico, de qué manera se promueve la comunicación y la interacción social, por qué es indispensable en las personas con TEA proporcionar apoyos sensoriales y algo que a mí me encanta, el trabajo en equipo. Es indispensable buscar ayudas, apoyos, alternativas, así somos más creativos. Cierre y conclusiones. Entonces vamos por el primer punto. ¿Qué es un ajuste razonable? El ajuste razonable es un concepto que viene siendo evolutivo. Ups, ¿pasó algo? No te afanes, sigue. Bueno, entonces, antes hablábamos de flexibilización, acomodación, adaptación, individualización. Bueno, estos conceptos son parte de la evolución y la comprensión que se va dando en nuestra sociedad con respecto a algún movimiento, situación, circunstancia o cambios evolutivos, pues que por ser seres humanos se va dando en nuestras civilizaciones. Y pues obviamente es muy importante. Por ejemplo, la doctora Olga Lucía hablaba de antes se decía personas con retardo o antes se decía retardados, ¿sí? Que suena fuerte. Ahora decimos personas neurodiversas, neurotípicas, con condiciones diferenciales, personas con TEA, etcétera. Entonces, parte de esa evolución que se ha venido dando en la educación inclusiva ha hecho que nosotros empecemos a usar otro tipo de lenguaje. Hay quienes lo apoyan y dicen súper, muy bien, porque así mismo pues vamos cambiando socialmente. Y otros que dicen, pero eso es lo mismo que haber hablado hace años de retardo, decir hoy discapacidad intelectual es lo mismo que hablar de retardo. Pues bien, mi recomendación es mantenerse uno en un punto medio, no puede ser uno de los extremos. Si bien las personas vamos avanzando en conceptos, también tenemos que avanzar en comprensión de las condiciones que conocemos. Entonces, obviamente no es lo mismo decir un retardado, que suena bastante feo y peyorativo, a decir una persona con discapacidad intelectual. Entonces, nuestro lenguaje habla
de la transformación que nosotros tenemos en la comprensión de la humanidad. Y por eso me gustó mucho la charla de Cindy, porque pues precisamente ella, desde su ser, su sentir y su experiencia personal, ha ido avanzando en ese lenguaje y ve a hoy su condición de una manera diferente y la puede vehiculizar diferente. Entonces, un ajuste razonable es un concepto utilizado en el ámbito de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Son medidas o cambios que se implementan para garantizar que una persona tenga más accesibilidad, tenga igualdad de condiciones, tenga los mismos derechos. Desafortunadamente, los seres humanos no solo hemos necesitado de los derechos humanos para organizarnos, sino también pues nos toca ir haciendo unos ajustes y decir derechos de las personas con discapacidad, derechos en las EPS, derechos aquí, derechos allá. Entonces, precisamente es por la necesidad que tenemos que garantizar que las leyes y las políticas públicas lleguen a todos. Obviamente en las personas con discapacidad, lo que se lucha a través de la educación inclusiva es que tengan igualdad en el acceso y obviamente puedan acceder a diversos entornos, a la vida laboral, a la educación, a la vivienda, al transporte, o sea, finalmente los mismos derechos. Entonces, ¿qué implica un ajuste razonable? Implica realizar modificaciones o adaptaciones que sean proporcionadas y adecuadas en función de las circunstancias de cada persona. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque por lo general en los colegios los maestros, por ejemplo, nos dicen mucho a los que tenemos el programa a cargo, venga, pero deme como una receta, o sea, hágame como una lista de cómo es que yo tengo que enseñarle a ese niño. Los papás también a veces a uno como profesional le dicen, bueno, pero Claudia, hágame como una lista de cuál sería el paso a paso, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, los ajustes razonables pueden ser en infraestructura, en materiales, en equipamiento, en instrucciones, en comportamientos, en acompañamiento. Pueden ser educativos a nivel curricular y académico y en organización. Cindy decía otra cosa que era bien importante y es que cada persona es diferente, cada día es diferente y cada momento es diferente. Pasa mucho que uno, como maestro o como papá, dice, ay, hoy descubrí que a él le gusta la pasta untada con mayonesa. Y resulta que el otro día ya la pasta untada con mayonesa no le gustó. Y cuando entra uno a mirar y a observar muy bien y muy en detalle, fino, qué es lo que pasó, o sea, por qué la medida que funcionó ayer, hoy ya no, pues hay grandes variables en el contexto. Por ejemplo, yo hablo de mi hija Francisca le gusta la salsa de tomate Fruco, y yo a veces compro de otra marca, y no le gusta, y yo digo, pero hoy, ¿por qué no le gusta si es la misma salsa de tomate? Pero cuando entro a analizar y hago mi experimento, llamémoslo así, me doy cuenta que le gusta el sabor de la Fruco y no le gusta el sabor de las otras. Asimismo pasa con los ajustes razonables en el hogar. Nosotros tenemos que conocer tanto a nuestros hijos que lleguemos al punto de detectar qué le causa X o Y comportamiento, qué le causa un estímulo a nivel de frustración o de placer y ir incorporando ese movimiento y como esos ajustes de acuerdo a lo que observamos que, por ejemplo, permanece en el tiempo o que varía. Lo que funciona hoy ya no funcionó mañana, ¿por qué? O lo que funcionó hoy permanentemente funcionó y salió maravilloso. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo acá muchas cosas en este salón que utilizo. Quiero saber si me están viendo mis manos.
Sí, Claudita. Estas son unas bolitas que se usan mucho para hacer trabajos manuales. Resulta que últimamente yo he comprobado que no solo a los chicos con trastorno del espectro autista les gusta, a los estudiantes en general, y como lo decía la doctora Olga, después de la pandemia, nuestros estudiantes, como frenaron en seco, quedaron con muchas necesidades sensoriales. Y nosotros, los maestros y los papás, nos tenemos que pillar qué de la vida práctica podemos utilizar para facilitar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a dar talleres a los salones, yo aquí en este colegio hago muchos talleres, pero no con los niños con discapacidad, no, porque si tú impactas en una comunidad, en un grupo, es mejor para poder llevar el tema de inclusión que si impactas solo en el individuo. Y finalmente la educación inclusiva lo que recita es que son los contextos los que tienen que adaptarse a la persona y no la persona al contexto o al universo. Entonces, es como un juego de caucho, ¿no? Uno estira, encoge, y va jugando a ver qué le sirve y qué no. Pero yo he comprobado que todas estas piezas sensoriales, por ejemplo, acá tengo un muñeco que se llama el muñeco quitapesares, toda esta elaboración de material en concreto, con telas, con hilos, con olores. También acabo de prender un incienso acá precisamente para todo el tema mío, como de estar súper dispuesta para esta conversación tan linda que me han dado la oportunidad de hoy. Las velas, la luz, los sonidos, apagar la luz, prenderla. O sea, son cosas que uno cotidianamente dice, ¿para qué le pongo atención a eso? Pero de algún modo hacen magia en nuestro cerebro y o nos prenden, o nos apagan, o nos disponen, o nos predisponen. Entonces, quiero que allá cada uno, desde su casa o desde el lugar donde esté, piense en qué material le sirve, por ejemplo, para estar dispuesto para una conferencia, para estar dispuesto acá sentado y atender, para tener su cámara prendida o no. O sea, como pensar en esos estímulos sensoriales que en este mismo instante favorecen o no nuestra capacidad de respuesta y de atención. Por ejemplo, yo ahorita tenía frío, entonces yo aquí tengo de todo en este salón que también lo uso con los niños. Saqué mi manta. ¿Para qué? Para calentarme. ¿Por qué? Pues porque necesito estar sentada, cómoda y absolutamente dispuesta sensorialmente para conectarme con ustedes. Eso pasa con todas las personas, pero con las personas con TEA pasa un poco más, por lo que la doctora Olga Lucía nos acaba de explicar. O sea, acá vemos un claro ejemplo de una rampa, ¿sí? Eso es un ajuste razonable. ¿Y por qué se llama razonable? Pues porque tiene que ser analizado, consensuado, reflexionado. O sea, yo no puedo ponerle a una persona gafas sin saber si las necesita, ¿cierto? Entonces yo me pongo estas gafas y yo puedo necesitarlas en este momento para ver mejor, pero resulta que me miré en el espejo y me vi fea y me interesa más verme bonita que fea en la charla. Entonces dije, pues no, me quito las gafas. Entonces, uno va haciendo cambios y adaptaciones de acuerdo a lo que uno necesita en el momento, en el instante, en el contexto en el que está. Ahora bien, acá me encontré otro ejemplo que ayer armando todo se me ocurrió. Y dije, pues un ajuste razonable puede ser, por ejemplo, una prenda de vestir. Ejemplo, un brasier, ¿cierto? No a todas nos quedan las mismas prendas de vestir, no a todas nos sirven las mismas telas, no a todos nos gustan los materiales, por ejemplo, motosos, a unos más, a otros menos. Con los hijos, con TEA, pasa mucho este tema de la ropa, ¿sí? Hay texturas que les facilitan sensorialmente estar atentos, dispuestos, y otras que no. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro elemento
que he descubierto que les gusta mucho a veces a los chicos que tengo yo acá en el programa, y es todo esto como de los peluches. Tengo peluches aquí en mi oficina, entonces ellos a veces vienen. Tengo uno muy lindo que se los voy a mostrar y Dianita me dirá que si se alcanza a ver. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Sí. Esto es un marrano que me regalaron. Y ese marrano resulta que tiene magia porque tiene textura de peluche. Es muy bonito, como ustedes lo pudieron ver, es muy agradable a la vista, pero además sirve para mantener la postura y trabajar todo el tema de tronco. Entonces, a los niños en general, a todos mis estudiantes de este colegio, les gusta entrar mucho a mi oficina a montar marranos. Y lo que yo hago es que tengo esta alcancía y les digo, bueno, hagan su donación si quieren montar en el marrano porque vamos a ir ahorrando. Pero resulta que esta alcancía tiene un huequito por debajo. Entonces, también he descubierto en algunos de mis chicos con TEA que les gusta introducir objetos y quedarse ahí en el tema repetitivo un rato para relajarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les he ido mostrando como varios elementos que a veces uno dice, no, pero yo no tengo un marrano como ese, pero de pronto tiene un cojín, o de pronto tiene un oso de peluche que a él le gusta, o de pronto tiene otro tipo de material que usted puede considerar para usarlo en su casa. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es más un tema de conocimiento, de observación, como lo decía nuestra amiga de la primera conferencia, hay que observar muy bien el entorno, pero sobre todo a la persona. Bueno, entonces sigamos. En resumen, un ajuste razonable es una rampa, un ascensor, el elemento de comunicación aumentativa y alternativa que la fonoaudióloga nos facilitó para determinada persona. Los horarios son muy importantes en las personas con TEA, los horarios, ¿sí? Tener horarios claros, visibles, la información visual, ustedes saben que para ellos es súper indispensable. Tener un método, el tiempo. Por ejemplo, yo tengo acá un estudiante de 10º que a él le toma mucho tiempo las evaluaciones estandarizadas, llamémoslo así, o sea, las pruebas a ver para avanzar, todo eso que está como tan de moda. Y él se enreda muchísimo contestando, pero él ya sabe que si una prueba dura un día, una prueba de ciencias, de física, de biología, él puede tomarse 2. Entonces, eso ya le da calma, le da tranquilidad, sumado a que puede venir aquí a mi salón y presentarla. No tiene que estar en un ambiente donde se tensione. Todos esos son facilitadores de los ajustes razonables. Bueno. A mí me gustan mucho las asociaciones que me facilitan después recordar información que para mí es muy importante a la hora de trabajar con una familia. Yo quiero decirles que yo adoro trabajar. Adoro trabajar con mis familias, o sea, para mí yo no concibo un colegio que trabaje con el estudiante y no trabaje con la familia, ¿sí? No concibo un programa de inclusión que diga, no, aquí solo trabajamos con el estudiante con condición de discapacidad y no trabajamos con la familia porque pues es que es insoportable esa familia, no la aguantamos. No, todo lo contrario. A las familias hay que traerlas mucho a la escuela porque ellas, los papás, nos facilitan mucho el trabajo a nosotros los maestros y no nos hemos dado cuenta. El papá definitivamente es la persona que más conoce al hijo, ¿sí? Y por ende, nosotros como médicos, terapeutas, maestros, directores, rectores, si conocemos a esa familia, podemos tener un mejor acercamiento de nuestro niño, nuestra niña, nuestro joven y conocerlo más. Entonces, aquí, por ejemplo, en este colegio,
Se hacen muchas actividades extracurriculares como bazares, bingos, y pues obviamente ahí uno tiene la posibilidad de conocer a sus familias. Entonces, jugar un bingo, por ejemplo, con la familia del estudiante con alguna condición, pues lo hace que uno conozca, por ejemplo, no es que a él no le gusta tapar con estos papeles el bingo, le gusta es con estos más chiquiticos, ¿sí? Entonces usted ya dice, pues si le gusta el juego así, le debe gustar marcar el libro de español con esos mismos papelitos. Entonces, fíjense que las herramientas y todo lo que tiene que ver con el tema de ajustes razonables, en primer lugar, debe haber un conocimiento de la persona muy profundo, no solo científico, es decir, toda esa conferencia tan linda que nos dio la doctora Olga Lucía, yo adoro el tema médico, contrario a una tendencia últimamente que hay de no amar el componente biológico y apreciarlo tanto. Yo creo que de ahí parten muchas de las herramientas que nosotros podemos diseñar, porque si usted tiene un conocimiento científico, neurocientífico, de lo que sucede en el cerebro de su hijo, de su estudiante, de su paciente, pues usted también puede diseñar un plan y unos ajustes razonables, ¿sí? Ahí sí son razonables, porque vienen desde la razón, ¿sí? No es tanto desde la intuición, aunque uno tiene que integrar las dos cosas. Tanto la razón como la intuición son muy importantes para el diseño de los ajustes. Entonces, ¿por qué les puse aquí estas arepas? No para antojarlos a la hora del almuerzo, aunque también tengo una segunda intención, pero puse esto porque en nuestro país hay arepas de todos los sabores y colores y tamaños y texturas y materiales. Pero además entonces también la arepa rellena con frijol, con carne, con aguacate, asada, frita, al carbón, etc. Y a mí me sirve este referente para acordarme de unos principios de la educación inclusiva que salieron hace algunos años, sobre los cuales me agarro a la hora de diseñar un plan de ajustes razonables. Entonces les voy a dar un ejemplo. AREPA quiere decir accesibilidad, relevancia, equidad y pertinencia. Y yo le agregué un componente que para mí siempre ha sido muy importante desde que estudié mi carrera y que contradictoriamente mis maestros se negaban a aceptar de mí y yo contradictoriamente siempre me empeciné en que detrás de cámaras de cualquier acto mío profesional debía haber un acto de amor, como lo dijo Diana. Y me he dedicado a amar en primer lugar a mis familias y a mis estudiantes para poder hacer todos estos ajustes. Entonces, el tema de la accesibilidad, cuando uno piensa en un ajuste razonable, tiene que pensar que esa persona gane en términos de acceso a todo. En relevancia, ¿no? Entonces, uno tiene que posicionar los ajustes y las ayudas. No es lo mismo que hoy alguien se fracturó y necesita unas muletas y las siga usando eternamente. No, ya no las necesita, ya no es relevante la muleta, se fue la muleta. Ya de pronto le operaron y le hicieron cirugía y ya no necesita las gafas. Entonces, en eso también uno tiene que ser muy sabio, muy estudiado, muy analítico para saber en qué momento pone y en qué momento quita los apoyos. La equidad, ahorita les voy a dar un ejemplo con una imagen, y la pertinencia, ¿cuándo es pertinente poner este o este? ¿Cuándo es pertinente tener la bolita en la mano y acariciarla para uno calmarse y estar menos ansioso? O meterse el chicle en la boca y masticarlo para estar menos ansioso. Yo tengo acá chicles también en mi oficina y algunos de mis estudiantes con trastorno del espectro autista vienen a buscar chicles para hacer descarga ansiosa. Entonces, ahí hay que ser muy sabios y la sabiduría está atada a la inteligencia, a la capacidad de razonar, pero también de intuir y vincularse uno con la persona que está uno trabajando. Aquí esta imagen es muy linda, a mí me gusta mucho con esta imagen explicar el principio de equidad, porque si bien
pues sí, todos somos iguales, pero hay unos que necesitamos unas cosas y otros que necesitamos otras. Todos nos necesitamos la banca para subirnos, ¿sí? Entonces, la equidad es un principio muy hermoso porque no solo permite que uno respete la igualdad y las diferencias, sino que sepa dar los apoyos y el objeto que se necesita en el momento indicado. ¿Cómo diseñar un plan de ajustes razonables? Ese es el punto número 3. Ya vamos en nuestro punto número 3. Entonces, lo primero que tenemos que pensar a la hora de diseñar un plan de ajustes razonables en el hogar y en la escuela también, porque acuérdense que pasa algo muy lindo y es que lo que ustedes descubren en su hogar y en su familia, en la educación inclusiva se debe transferir a el entorno escolar, ¿sí? Entonces, lo que a usted le sirve en la casa, a veces también sirve en el colegio. Si, por ejemplo, usted en la casa descubre que su niño, su hijo, le favorece mucho a veces montarse o sentarse en un cojín grande que usted le tiene, pues miren lo que pasa en el colegio. Como yo me he dado cuenta que esos cojines grandes son muy útiles, pues aquí pedí unos cojines y les tengo un centro, un sitio, donde los acomodo o ellos mismos vienen y dicen, Pita, ¿me puedes prestar tu cojín un ratito? Estoy muy estresado. Entonces, es facilitar todo ese tipo de elementos que conducen a que ellos estén más tranquilos. En cuanto al entorno estructurado, pues ahí es muy importante que tengamos rutinas y horarios estructurados, calendarios visuales, como les mencioné al comienzo, tableros y recordatorios visuales. También ahora, nos guste o no, la tecnología viene haciendo su tarea y hay muchas herramientas que se pueden utilizar con las personas con TEA a través de la tecnología. A mí me funciona muy bien con ellos, por ejemplo, el Google Calendar para tareas. Entonces yo apunto la tarea, les comparto y a ellos les llega el mensaje recordándoles como, por ejemplo, mira, mañana tienes que leer el libro de la experiencia de crear un hijo perfectamente imperfecto, por ejemplo. Bueno, en cuanto al punto siguiente para hacer el plan, hay que adaptar el entorno físico. Y eso sí que es bien importante. Resulta que, como lo decía la doctora Olga Lucía, ustedes saben que los estímulos sensoriales para las personas son eje de desencadenar o de inhibir conductas y comportamientos. En los hijos e hijas con trastorno del espectro autista, uno debe aprender a notar qué estímulos sensoriales lo alteran, cuáles no, y esos que minimizan la ansiedad, la angustia, la intranquilidad, las estereotipas, estar angustiado, pues utilizarlos, ¿sí? Ya estamos en un momento de la educación donde afortunadamente la medicina no nos dice, hey, no lo dejes que aletee. No, porque si él necesita hacer esa descarga, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí hablo mucho con un estudiante mío que él tiene bastante movimiento en las manos y él ya lo sabe manejar y se viene para acá, lo hace y cuando termina ya que está aliviado me dice, ay, Pita, es que esto me alivia, lo necesitaba, ¿ven? Entonces, yo ya no soy la terapeuta que fui hace algunos años cuando trabajaba en el programa de aprendizaje del doctor Carlos Medina Malo, donde nos decían, no lo dejen, hay que inhibir. Ya no, o sea, ya puedo ser también yo flexible cognitivamente para propiciar en mis estudiantes lo que le conviene, lo que no, lo que le favorece, lo que lo tranquiliza, pero también gracias a todo ese trabajo tan lindo que aprendí en la Liga contra la Epilepsia, pude entender cómo funciona el cerebro. Entonces sí es muy importante que los papás y los profesionales sepamos cómo funciona el cerebro.
¿Estoy corta de tiempo? Voy a acelerar un poquito. En el tercer punto, tenemos que luchar por promover la comunicación y la interacción social, ¿sí? Cindy hablaba de esos juicios de valor que tenemos alrededor de las condiciones diferenciales y es como, no, él no me entiende, no, él no habla, no, él no piensa, no, es todo lo contrario. Cuando tú hablas con una persona con TEA es hablar como cualquier otro ser humano, entender muy bien el proceso de literalidad que ellos manejan y poderlo adaptar y ajustar con herramientas, por ejemplo, como los pictogramas, tantas cosas, las infografías, los mapas mentales, ahora hay muchas cosas. Otra cosa importante es que hay que proporcionar el apoyo sensorial. En sus casas, ustedes tienen que identificar y satisfacer esas necesidades sensoriales individuales, ¿sí? El material táctil, los cojines, las mantas de peso, los espacios sensoriales que los calman, cuáles son esos gustos. Por ejemplo, el uso de los audífonos, aquí hay banda de guerra y cuando eso suena durísimo, a nuestros estudiantes con TEA se les ha permitido usar los audífonos, los cositos esos que usan ahora para comunicarse con el celular, los iPod, y bloquear ese estímulo sensorial que fastidia. Entonces, es lo mismo en la casa. Y algo bien importante, hay que trabajar en equipo. ¿Con quién? Con la casa, con el colegio y con los apoyos externos. Cuando yo como maestra de apoyo me puedo comunicar con la doctora Olga Lucía y decirle, doctora Olga Lucía, imagínese que aquí con este niño me funciona esto y esto, y ella ya dice, ay, claro, Claudia, es que imagínese que él táctilmente está mucho mejor, la terapeuta ocupacional dijo esto o aquello, la fonoaudióloga dice que usemos este tablero, que usemos este calendario. Entonces, fíjense cómo el trabajo en equipo nos nutre y nos retroalimenta y no tiene que darnos miedo exigirlo también como papás. Ustedes como papás tienen que empezar a hacer unas exigencias y a mover y a empujar. Fíjense que las familias que han montado fundaciones y todo esto son quienes hoy han movido tanto la política pública para que por fin tengamos, por ejemplo, un decreto. Bueno, y obviamente las redes de apoyo que busquen, por ejemplo, Cindy contaba que ella se conectó con personas que tenían su misma condición en México, ¿verdad? Entonces, en conclusión, un plan de ajustes razonables diseñado a partir del conocimiento del contexto del niño, niña o joven, bajo la mirada inicial del contexto familiar, puede ser más efectivo que uno que aparezca de la nada. Profesionalmente hablando, el acercamiento a las familias es indispensable. Conocer el contexto permite que se pueda ir paso a paso. Reconocer la sabiduría paterna o de los cuidadores garantiza un mayor conocimiento de la persona, del ser. O sea, no se nos olvide que estamos con un ser. Papá y mamá, un ser que nació del vientre, de la tierra de ustedes. Entonces, conozcan a sus hijas e hijos, tomen su tiempo, busquen redes de apoyos como esta fundación, por ejemplo, tengan familias, amigas que hayan vivido el proceso para que los puedan escuchar y ayudar, guíen a sus apoyos externos para que puedan conocer bien a sus hijos, guíen a sus maestros, el maestro no se las sabe todas, la doctora Olga Lucía no se las sabe todas, uno puede llevar la información, todo lo que pasa con el estudiante. Acepten sugerencias, cambios y transformaciones en ustedes mismos para que eso impacte en sus hijos. Trabajemos en equipo, escuchemos a nuestras familias, miren, ninguna medida es igual para nadie. Y para cerrar, quiero dejarles esta imagen de Frato que es muy linda. Recuerden que sus hijos e hijas tienen muchas posibilidades, talentos, potenciales. Está en ustedes aceptarlos primero. Por eso les recomiendo este libro. Imagínense que este hombre nació sin piernas y sin brazos. Y su mamá, lo primero
que sintió fue rechazo, pero con el tiempo lo amó tanto que ahora él es un líder mundial para motivarnos a muchos. Hacer el duelo al dolor y sobrepasar la adversidad es el primer paso de los papás para llegar al punto de hoy, por ejemplo, de Diana, de haber montado una fundación. Cuando eso sucede, es como pasar un puente abismal donde se empiezan a abrir una cantidad de posibilidades. Sean creativos, el cansancio llega, pero el amor levanta, empuja y da valentía. ¿Quién mejor que los padres que amamos a nuestros hijos hasta la eternidad para descubrirlos y ayudar a otros en ese crecimiento? Así se construye una mejor sociedad, un mejor mundo. He terminado. Divina, Claudita, qué lindas esas palabras. Creo que Pues quedamos ustedes me animadísimos dijeron que y querían algo recargados. sentido. Y lo Y sentimos. yo sé sentir mi profesión, porque es que mi profesión soy yo, soy mi persona, o sea, yo no puedo ser aquí una persona y en la profesión otra. Entonces, pues no sé si tengan preguntas. Sí, Yo quiero sí, agradecer sí. a la doctora Olga Lucía porque nos hizo un repaso fenomenal, hacía mucho que Chévere. no la escuchaba. Y bueno, a todos los conferencistas muy lindos, muy desde el corazón, desde el amor, pero también desde la experiencia, que es bien importante. Sí, hemos estado bendecidos hoy, la verdad, con todas las personas que nos han acompañado. Sí, Claudita, hay una pregunta que me han hecho varios papás y es, bueno, ¿cómo como papá puedo yo pedirle a esa institución educativa donde se encuentra mi chiquito que tenga efectivamente dentro de su programa de inclusión? Programa de inclusión sabemos a veces que pues, no son realmente programas de inclusión. sí. Esa línea de ajustes razonables para que puedan acompañar a su niño dentro del aula. Bueno, en primer lugar, acuérdense que hay un decreto, ¿no? ¿Se saben el número? El decreto 1421. Nació, ya va a ser, Hernando que está por ahí debería decirme. En el 2018 hicimos un primer encuentro con Hernando Ayala, que está ahí en Disney, y ese año íbamos a revisar el primer año del decreto, que nació en el 2017, ¿sí? El decreto se ha venido transformando porque además resulta que hay, por ejemplo, los trastornos de atención no están contemplados en el decreto, ¿sí? Un trastorno de la lectoescritura no está contemplado. Entonces, digamos que los padres de familia que han venido jalando políticas públicas han dicho, hey, porque el decreto no soporta también y ampara también otro tipo de condiciones que hay en el proceso educativo. Claudita, Entonces, perdóname, te interrumpo un minuto ahí, para los que no saben, el sí, acuerdo, el decreto 1421 es el que reglamenta todo el tema de educación inclusiva en la exacto, población con discapacidad. exacto. Entonces, muy importante, pues leerlo, ¿cierto? Ahora hay muchas ayudas visuales en YouTube que uno puede consultar. Explíqueme qué es ese decreto. Y ustedes ven el video, escuchan la charla o se contactan con este señor Hernando Ayala, que yo les digo que está ahí, que es muy bueno para explicarle a uno tantas cosas maravillosas que hay alrededor del tema de discapacidad. Entonces, ustedes en el colegio, papás, lo primero que tiene que haber es trabajo en equipo. Y ustedes decir, yo soy equipo, no, yo lo mando al colegio y allá que miren a ver qué pasa. Porque resulta que el primero en conocer a su hijo es usted. Y hay una cosa mágica que mi experiencia de, yo no sé cuántos, como 25 creo, es que no quiero que sepan que yo soy tan viejita, pero mi experiencia dice que cuando en la familia a mí me aceptan, me aman, me adoran, me conocen, ya saben que yo soy una persona, que soy capaz, así tenga una condición de discapacidad, que soy capaz. Miren, esta señora, mamá de este hombre en este libro dice, yo lo dejaba hacer las cosas solo, y mi familia renegaba y me miraba, ayúdalo, no tiene piernas, no tiene brazos, y yo decía, no, él tiene que aprender a defenderse solo porque un día yo no voy a estar, ¿sí?
Y creo que acabo de tocarles el punto y no sé si algunos irán a llorar, pero el día que ustedes no estén, sus hijos necesitan ser y estar y valerse. Entonces, eso que usted aprende de su hijo en casa, llévelo al hogar. Téngale paciencia a esa maestra o maestro que no dice, uy, yo no sé trabajar con ese niño. No lo dice, porque no ve que los maestros no sabemos todo. Pero no, resulta que no. Hay maestros en quienes fluye naturalmente ser educadores y buscar alternativas y dar herramientas. Y otros que vienen tan estandarizados, ¿sí? O sea, a mí me dijeron que un niño en tercero leía y este no lee. ¿Me lo sacan, por favor? No. Entonces, hay clases de maestros también. Así como hay diversidad en el planeta, también los maestros somos diversos. ¿Qué hace un programa de inclusión en un colegio? Uno, trabajar con la familia de ese estudiante y empoderarla, o sea, volverlos poderosos, que se sientan como sí podemos. Dos, ayudarles con el duelo, porque esto es muy doloroso y es un ir y venir. O sea, hoy no te duele, mañana te duele porque es que mira que esta me lo miró mal. O me lo sacaron de la fiesta y no me lo invitaron. Y pasa mucho. En lo social tenemos que trabajar mucho en romper las barreras porque nuestra cultura todavía es muy excluyente y muy llena de juicios de valor. Entonces, papás, ustedes, su decreto es su arma legal. Qué lástima decirlo así, ¿sí? Yo tengo derecho, mi hijo puede estar aquí, pero yo quiero ayudar a que ustedes comprendan cómo es mi hijo y mire, a él le funciona mucho la bolita le funciona, o le funciona mucho comerse una chocolatina antes de empezar la clase que lo pone ansioso, o le funciona echarse un chicle a la boca un ratico y ahora va y lo bota, o sea, hay cosas que son muy prácticas, entonces creo que es trabajo en equipo y indudablemente otra cosa que también quiero resaltar acá en este simposio, la medicina. O sea, eso que hizo la doctora Olga hoy de darnos esta charla, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos desde lo neurocientífico qué es lo que pasa en el cerebro de mi hijo, qué es lo que pasa en el cerebro de mi estudiante, por qué le molesta la textura, qué bobada hay, pero pues también es que le paran muchas bolas en esa casa, lo consienten mucho, para que lo mandan a toda hora en sudadera, ¿sí? Cuando tú comprendes eso, porque tú mismo lo sufres también, no nos digamos mentiras, a quien no le talla la etiqueta y le rasca y le pica, ¿sí? Usted termina cortándola. Entonces, ¿por qué cuando estamos frente a un tema, por ejemplo, educación, no podemos ser más flexibles nosotros? Y eso es una función ejecutiva superior muy importante. Entonces, los maestros, los papás, tenemos que ser nosotros flexibles cognitivamente primero para poder diseñar muy bien el plan de ajustes razonables. Gracias. Hay otra, voy a juntar un par de preguntas en una que nos hacen y es, Sí. hay un reto gigante que tenemos los papitos con niños neurodiversos y es tener ajustes razonables con nuestras familias. Hagámonos un poquito de ese contexto del colegio, porque todo empieza en casa, ¿sí? Además. Sí. Pucha, el abuelito. Y Cindy lo dijo. Exactamente. ¿Cómo sugieres tú una herramienta práctica que podamos manejar esos ajustes razonables con las familias, conocidos, sobre cómo ellos pueden manejar además esos ajustes razonables? Cuando dejamos, yo le dejo a veces mis hijos a mi mamá porque me parece interesante que ellos compartan en otro ambiente, tengan otras rutinas y aprendan a ser flexibles, ¿no? A veces les gusta, al principio no les gustaba tanto, pero hoy en día, como ellos van evolucionando igual y van volviéndose más flexibles y van amoldándose mejor a este exterior que a veces les confunde, ¿cómo podemos manejar esos ajustes razonables con nuestras familias, por ejemplo? Que es un reto importante. Entonces, mira, Dianita, por ejemplo, tú dijiste, ya ahora se adaptan un poco mejor, pero resulta que es que tú, mamá, has hecho un trabajo personal para soltar y confiar.
¿sí? La energía del vínculo. Por eso el psicoanálisis terminó tan metido en el tema de TEA, ¿ves? Cuando un papá, una mamá o una abuela o quien cuide al hijo, suelta y confía y sabe que allá va a estar bien, la energía fluye y el ajuste funciona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Resulta que usted en la casa, lo primero que dice es, no le digamos a nadie. Nos dijeron que tiene autismo, no, eso no le digamos a nadie. No le digamos a nadie, tapemos esa vaina, a él no le hablemos nunca de eso. Y resulta que pues yo, la verdad, en mi experiencia y en lo que me ha pasado acá en este colegio, yo llegué acá en el 2019, antes estaba en Colsubsidio y antes estaba con Luz Estela en el nuevo gimnasio y antes con el doctor Medina Malo. El doctor Medina Malo era un ser humano así como Olguita. Uf, súper lindo que lo impregnaba uno de ideas. Y él lo primero que hacía, clínicamente hablando, era acercar a la familia a la clínica. ¿Ves? Para que entendieran, empezaran a aceptar ese duelo que hay que hacer, porque nos guste o no. A nosotros como papás nos duele el hijo que no nos sale derecho sino torcido, ¿sí? O sea, a nosotros nos duele el hijo que más da lata, a nosotros nos duele el hijo que se porta mal en el colegio, ese es el que nos duele. El que nace con una enfermedad o el que nace con alguna condición diferencial, ¿sí? Ese es el que es la piedra en el zapato. Pero justamente Cindy decía, no, y no vinimos para ser los ángeles y no vinimos para no sé qué. Para pagar un karma, para... Ajá, sí. exacto. Pero ese hijo que a ti te cuesta, ese estudiante que a ti te cuesta, es el que más te enseña, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer en la casa es hablar a calzón quitado de lo que pasa, ¿sí? Yo tengo estudiantes aquí en 10º que están siendo excluidos y he descubierto que cuando me voy al grupo, yo podría decir ese grupo, esos niños otros, es que los voy a... Pero cuando yo voy al grupo a hablar con los otros y les digo, ¿qué pasa con Juan? ¿Qué pasa? Pita, el que tiene, es que es rarísimo. Está en 10º, están desde Montessori y a hoy esos niños no saben qué le pasa a su compañero. Cuando yo les digo, tiene autismo. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Ah, por eso es que se salta y se pasa la fila y no nos respeta ninguno. Sí. Ah, y ahí todos empezamos a hacer clic, ¿sí? Por eso te acuerdas que yo dije, voy a decirles primero qué es un ajuste razonable, el concepto. ¿Por qué? Porque si usted no tiene claro el concepto, no puede pasar al ejemplo y luego llegar y transferir y decir, ah, ok, Pita me dijo hoy lo de las bolitas, yo voy a buscar en vez de bolitas plastilina, como decía por ahí en el video, que a tu hijo o no sé a quién no le gustaba la plastilina o la arcilla porque le generaba... ¿sí? Entonces, fíjense que en la familia hay que romper barreras, o sea, las primeras barreras actitudinales, sociales, ideológicas, juicios de valor, se rompen en la familia. Una reunión, hacemos reuniones para celebrar cumpleaños. Una reunión donde digamos, mire, pasa esto, nuestro hijo tiene esto, eso es esto, ¿sí? O sea, quiere decir que él, por ejemplo, los chistes que ustedes le hagan no los entiende. Les voy a dar otro ejemplo que me dieron ayer para explicar la literalidad que me parece bien importante que lo tengamos claro en las personas con TEA. Una mamá iba pasando con su hijo en otra ciudad. Iban a pasar un puente peatonal, pero al chico no le gustaban las alturas porque ustedes saben que en los chicos con trastorno del espectro autista y en otras personas como por ejemplo yo, a mí no me gustan las alturas. Entonces, la mamá lo iba a pasar por debajo. Y venía una bicicleta y ella le dice, corre, pero era para correrlo. Y él no entendió el corre para correrlo. Entendió el corre para pasarse la calle y casi lo atropella un carro. ¿Sí? Entonces, con las personas
con autismo tenemos que ser muy cuidadosos cuando aprendemos qué es y sabemos cómo irlos guiando para hablar, para darles las instrucciones, ¿sí? A veces uno no se percata y uno, por ejemplo, acá hay uno que yo le digo, ojo por ojo, diente por diente, a uno de mis estudiantes. Y, ay, perdón, venga, le explico qué es eso. Mire, póngale cuidado. Y entonces el ojo y no, Pita, ¿cómo así ojo? O sea, si me sacan un ojo, me sacan un diente. Y sí, hay que hablar. Sí. Hay que hablar con la familia, hay que hablar con la persona con autismo, hay que hablar. ¿Qué es que no habla? Bueno, para eso son los pictogramas, hay que buscar herramientas comunicativas y acuérdense que eso está dentro de los pasos para hacer el plan de ajustes, porque ellos todo el tiempo nos quieren comunicar y nosotros no los queremos escuchar porque creemos que no lo sabemos todo. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, mi Claudita, gracias, nos encantaría seguirnos alargando porque hay mucho por hablar, sí. Pero creo que este es un primer Anita, muy lindo. Hay una pregunta acá que dice, ¿qué opina de las terapeutas sombra? Me parece. Sí. Un minutico, regálame. Dale, mi linda. Primero para aclarar 2 minutos. Que ya no se les dice sombras, ¿sí? Pues porque así mismo como avanzamos en terminología, el término sombra a veces resulta siendo muy peyorativo para un profesional que acompaña tanto a un hijo de uno, ¿sí? Entonces, por lo general se les dice psicólogo de apoyo o maestra de apoyo o terapeuta de apoyo. Ellas y ellos son muy importantes. A veces son necesarios. ¿Se acuerdan lo que les expliqué de la arepa? ¿Cuándo es pertinente que un hijo o una hija tenga un apoyo extra? ¿Sí? Alguien. Y ahí solamente les digo, véanse la película de Pinocho y vean a Pepe Grillo. Y díganme si en ese momento para Pinocho no era importante Pepe Grillo. Era muy importante. Entonces, hay momentos, situaciones, contextos, colegios, ¿sí? Por ejemplo, yo a un niño en el distrito no le puedo decir que lleve una maestra de apoyo porque no tiene con qué pagarla. Tristemente. Pero en un colegio privado de pronto necesito ver esa posibilidad porque, por ejemplo, aquí yo tengo un estudiante que tiene un trastorno mental. Necesito que esté acompañado para prevenir cualquier impasse de movimiento por ahí que haya. ¿Ven? Entonces, depende, pero se les llama maestras de apoyo. Sombras, no.